A todos, bienvenidos a este momento en el que continuamos en la presencia del Señor. Saludamos a todos aquellos que están desde sus hogares, desde distintas plataformas. Bienvenidos a este hermoso domingo que vamos a compartir, que seguimos compartiendo juntos. Y llegó el momento de que vamos a compartir una palabra del Señor. Y el título del mensaje para este día se titula Que descienda la nube. Y quiero que me acompañen. Vamos a arrancar primeramente con un versículo y después vamos a ir compartiendo algunos más de este hermoso pasaje, de esta enseñanza que el Señor nos quiere dar en este día. Si tienen sus Biblias, pueden acompañarme en el libro de Números, capítulo 11, versículo 14 y 15. Vamos a arrancar por ahí y después vamos a continuar un poquito más para entender este pasaje. Números 11, 14 y 15. Si todo lo encontramos, vamos a dar lectura a la palabra. Y esto le llamará la atención, pero ya vamos a entender un poquito de qué habla. Y dice así: solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me muriera, que me mataras. Hazme ese favor y ahorrame esta miseria. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Nos estamos encontrando en una situación ¿qué está pasando? Bueno, estas son palabras de Moisés en un diálogo que tiene con Dios. Seguramente conocerás a Moisés. Si no es así, bueno, te comento. Moisés fue uno de los grandes líderes que tuvo Israel en su historia. Es más, podemos llegar a decir que fue uno que marcó un antes y después también en la historia de Israel, porque fue Dios quien lo eligió para que fuera a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios lo llamó a Moisés, él aceptó ese llamado y tuvo convencimiento también de ese llamado que Dios le había hecho. Y si ustedes ven un poco la historia de Moisés en los primeros libros de la Biblia, hay muchos pasajes y vemos grandes acontecimientos que sucedieron a través de la vida de Moisés, Dios obrando con grandes prodigios. Ahora bien, para llegar a esta expresión que dijo Moisés en estos versículos que acabamos de leer, algo ha sucedido. Y si vemos un poquito lo que venía pasando, el pueblo, una vez que fue libre de Egipto, empezó a caminar hacia la tierra que Dios les había prometido. Pero al empezar a caminar hacia esa tierra, empezó el pueblo de repente a ver ciertas cosas. Empezó de repente a ver quejas, empezó a ver situaciones de pecado, empezaron a ver cosas que se empezaron a acumular. Por una o por otra cosa empezaban a suceder cosas que no debían pasar en un pueblo. Y justamente nos encontramos con distintos pasajes a Moisés no solo guiando para lo que fue él fue llamado para libertar y guiarlo hacia la tierra prometida, pero en un momento vemos que aparte de guiarlo, tuvo que empezar a interceder por el pueblo. ¿Por qué? Porque si no empezaba a interceder por el pueblo delante del Señor, por las cosas que hacía el pueblo, Dios los hubiese castigado. Es más, si no fuera porque en un momento Moisés empezó a tomar la posta de interceder por el pueblo, en poco tiempo no hubiese quedado nada del pueblo de Israel. Pero algo pasó en un momento para llegar a lo que leímos. Moisés, siendo Moisés, ese gran siervo de Dios, empezó a sentirse cargado, empezó a sentirse que esta responsabilidad cada vez se hacía más difícil de llevar.
se le hacía más grande. Y llegó un punto como quien dice, ¿no? Se le pelaron los cables, entró en cortocircuito, estalló. Y se presenta él delante del Señor y llega a un punto de tanto cansancio que él dice, ¿para esto me trajiste? O sea, ¿me trajiste para que yo tenga que soportar esto? ¿Por qué me haces esto? O sea, ¿cómo puedo soportar? Estoy cansado, si vemos acá dice, solo no puedo con todo esto. A tal punto que él llegó a preferir, Señor, ¿sabe qué? Llévame. Prefiero que me mate, que me muera, a seguir así. Ahora, ¿pensaste esto? Porque quizás no sé si conociste este pasaje de Moisés. Uno se acuerda del gran hombre de Dios, con grandes prodigios, pero Moisés llega en este momento, vemos que él se sentía solo. Y no solamente se sentía solo, Moisés estaba solo. Él solo tenía que guiar al pueblo, él solo tenía que interceder por el pueblo. ¿Qué hacía el pueblo? Solamente se quejaba, puros líos traía. Y él tenía que interceder. Él tenía, y imagínense, eran 2 millones más o menos de personas, cuántas situaciones deberían pasar, ¿no? En el día a día, todos iban a Moisés, así que imagínense la cabeza de Moisés, y él estaba solo. Y a tal punto estaba tan solo que aún aquellos que en teoría son los más cercanos a él, como Aarón y María, en vez de hacerlo, de acompañarlo, al contrario, dice más adelante, si lo ven en el pasaje, dice que aún ellos, sus más cercanos, llegaron a conspirar contra él. O sea, hacerle la contra. Ahora imagínate, ¿no? ¿Cuántos años pasaron desde que ese llamado, ¿no? En el desierto, en la zarza, el Señor le habló y a partir de ese momento no paró un día. Y día a día, años y todo el trayecto en el desierto, una vez que salió de Egipto, años pasaron. Y bueno, podemos llegar a decir que el cansancio llega, ¿no? Y más cuando uno está solo y no está acompañado. Y quiero hacerte un paralelismo con este pasaje, con la actualidad que puede pasar hoy en día en las iglesias, en las congregaciones, en el cuerpo del Señor. Hoy podemos ver iglesias donde hay un pastor, una pastora, hay líderes, pero también vemos que hoy en día se encuentran estas personas que han sido llamadas por Dios, han sido levantadas como siervos, como Moisés, pero se pueden estar encontrando en situaciones debido a la responsabilidad que llevan, con situaciones que quizás están cansados. Situaciones donde de repente, si vemos un paralelismo con el fútbol, les toca marcar, tirar el centro, ir a cabecear. Parecido a lo que le pasaba a Moisés. Y te hago una pregunta, vos que estás sirviendo seguramente en alguna congregación, si sos de otra congregación o aquí mismo, ¿no te ha pasado a veces en el servicio del Señor sentirte así? Que parece que te toca hacer de todo y te cansás. Te cansás. Y así como pasaba con Israel, que era un pueblo totalmente pasivo, no hacía nada, dependían solamente de lo que hiciera Moisés, hoy puede llegar quizás a pasar situaciones que realmente son tristes. Y pensemos un poco en nuestra realidad aquí en Argentina, aquí en Neuquén. Puede estar pasando situaciones en las que muchos pueden llegar a decir, uy, qué bueno, hay un ministerio de jóvenes, hay líderes de jóvenes. Qué bueno, ya tenemos quien se encargue de los problemas de los jóvenes. Uy, zafamos. Podemos llegar a decir, uy, qué bueno que hay un ministerio de intercesión, qué bueno, cuando alguien pide oración,
me puedo desligar, ya sé que están los líderes que se van a encargar. Uy, qué bueno están los líderes de alabanza, está el ministerio de alabanza, qué bueno. Uy, qué bueno está el pastor. Nos podemos desligar ciertas cosas. ¿Hay alguien que se encargue de los niños? Uy, qué bueno. Me ahorro de enseñarle a mis hijos. Esa actitud que puede estar pasando hoy en día, o nos puede llegar en un momento a pasar, era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos tenían dependencia, sabían que le tenían que seguir a Moisés, pero lo seguían acompañados de no hacer nada, solamente seguirlos. Habían solamente quejas. El único que oraba, el único que intercedía era Moisés, un pueblo que no se dirigía a Dios. Un pueblo que tenía una falta de compromiso hacia el pueblo. Cada uno de ellos no tenían compromiso para ni con Moisés ni para con el pueblo. Y sumemos hoy en día, nosotros hablando de esto, a que puede estar pasando esas situaciones en las iglesias, al contexto actual que tenemos. Que encima no podemos venir a las reuniones, que la pandemia nos hace cambiar muchas cosas que teníamos en nuestra estructura como iglesia. Pero ¿saben qué? En esta mañana el Señor nos quiere enseñar algo. Y si lo sabemos, refrescarlo. No todo lo puede hacer una persona. El pueblo de Dios no puede depender solamente de un Moisés para existir y para avanzar. Nueva Vida no puede depender solamente de los pastores y de los líderes para existir y avanzar. No puede depender el pueblo de Dios de que alguien se encargue de todo. Que los líderes se encarguen de todo. Y volvamos ahora al pasaje, porque Moisés se encuentra cansado, Moisés se encuentra pasado de rosca y él presenta su cansancio delante del Señor, ¿no? Y vamos a ver que Dios escuchó su reclamo, escuchó su oración. Y vamos a ver también la sabiduría del Señor obrando, porque Dios sabía lo que realmente necesitaba Moisés. Y preguntémonos, ¿qué podría haber necesitado Moisés? ¿Cuál tendría que ser la respuesta de Dios a ese pedido de Moisés? Quizás podríamos decir, bueno, un toque del Señor, una visita especial del Señor para darle fuerza, para que siga adelante. O podría haberle dicho, bueno, Moisés, mira, mi respuesta es esta. Viste que el pueblo se te queja, que estás solo. Bueno, yo te voy a dar más poder, te voy a dar más autoridad para que cuando vos hables el pueblo te haga caso. Y no sucedió eso. ¿Saben cómo actuó el Señor? Vamos a la continuación de este versículo que leímos porque vemos ahora la respuesta del Señor en Números 11, versículos 16 y 17, a continuación de lo que leímos recién. Y dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Y ahí vemos la respuesta del Señor. ¿Era que necesitaba más poder, más autoridad? No. Dios sabía en su sabiduría infinita que necesitaba más hombres, más gente del pueblo como Moisés. Y ojo, Moisés iba a seguir siendo Moisés. Él iba a seguir con el cargo que Dios le había dado. Pero ¿saben qué? Dios iba a levantar personas
estos 70 que tuvieran ese mismo pesar y esa misma responsabilidad de velar y de accionar por el pueblo que tenía Moisés. Veamos lo que dice el versículo 25 en adelante de este pasaje. El Señor le dice que los reúna. Y entonces Moisés llama a estos 70 y dice: después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Qué respuesta la de Moisés, ¿no? ¿La escuchaste recién lo que dijo? Un ayudante, en este caso Josué, se le acerca y le dice: Señor, mirá, esto no te corresponde a vos nomás. Y Moisés dice al contrario, ¿no? En vez hasta aún él en que sabe empezar a cuestionarse diciendo: pero pará, Señor, ¿no era a mí nomás que me llamaste? ¿Qué pasa con estos otros? No. Al contrario, dice: ojalá todos tuvieran el Espíritu de Dios en sus vidas y empezaran a trabajar en pos del pueblo. ¿Y saben qué? Es interesante lo que dice el versículo 25, donde dice que Dios tomó, dice, del mismo Espíritu que estaba sobre Moisés. Y es bueno entender esto porque no es que esto significa que ahora Moisés tenía, como quien dice, como en un recipiente 100% del Espíritu del Señor y el Señor le saca un 40% y se lo pone a los otros y ahora de repente Moisés queda con el 60% y el otro 40% lo distribuye en los 70 hombres. No. Acá significa que Dios pone de su espíritu y levanta hombres con la misma visión, con la misma convicción, con el mismo peso por el pueblo que Moisés. Y esto mismo, hermanos, necesitamos hoy en día como iglesia. Porque debemos recordar: la iglesia no es el lugar de donde venimos. La iglesia es el cuerpo del cual somos parte. Y hoy la iglesia no depende de un Moisés. No deberíamos depender de un hombre, de un Moisés. Hoy la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. ¿Y cuántas iglesias vemos hoy en día, congregaciones, o a veces nos ha pasado a nosotros de ser totalmente pasivos y esperar de que nuestros líderes, nuestros pastores, hagan todo, hasta hagan las cosas que nos corresponden a nosotros? Nosotros somos hoy un cuerpo. Y cuando reflexionaba este pasaje, sutilmente yo me imaginaba al Señor ya aventurándose a lo que iba a pasar más adelante, cuando el Señor viniera, muriera, resucitara, descendiera el Espíritu Santo en Pentecostés y empezáramos a activarnos ya como un cuerpo. Antes era un pueblo que seguía un nombre. Y Dios, ya al darle participación a más personas al lado de Moisés, ya estaba anticipando que las cosas no las puede hacer uno solo. Tiene que haber más gente. Y nosotros somos un cuerpo.
¿Cuántas veces hablamos, no? Que la iglesia es un cuerpo, que somos un cuerpo. Pero hoy más que nunca, hermanos, la iglesia tiene que ser un cuerpo con un mismo sentir y un mismo espíritu. Así como esos 70 tenían el mismo espíritu que tenía Moisés, gracias al Señor hoy tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, para que se mueva, para que esté presente, necesita un cuerpo. Si estamos todos desparramados, será muy difícil que el Señor obre. Nueva Vida es un cuerpo. Los que nos están escuchando de nuestra congregación somos un cuerpo, no nos olvidemos. Y hoy agradecemos al Señor, ¿no? Porque hoy vemos la triste realidad, cuántos hermanos en congregaciones han perdido a líderes, han perdido a pastores. Gracias al Señor damos porque, por lo menos aquí, hasta el día de hoy, el Señor los ha cuidado. El pueblo de Israel no era un agradecido a Dios por Moisés. Al contrario, lo único que le hacían a Moisés es darle quejas y darle problemas y solucioname esto y qué vamos a hacer ahora. Pero no debemos olvidar, hermanos, que todos dependemos de todos. Dependemos de nuestros líderes, de nuestros pastores, así es, pero ellos también de nosotros. Nosotros dependemos del ministerio de jóvenes, ellos dependen también de nosotros. El ministerio de alabanza depende de nosotros, nosotros también dependemos de ellos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. La iglesia como cuerpo no camina, no se mueve solo con algunos miembros. Tiene que estar todo el cuerpo en la misma sintonía para funcionar. Primera de Corintios 12:27 dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y necesitamos activarnos, hermanos. Y así como dice el título, ¿no?, de este pasaje, porque habla justamente que cuando el Señor visita a estos 70, Él desciende en la nube y se manifiesta y pone de su espíritu en estas personas. Necesitamos nosotros que el Señor nos toque una vez más. Necesitamos de su presencia, necesitamos que esa nube, en vez de estar allá lejos, esté acá abajito, que esa nube esté en medio de nosotros. Y necesitamos dejar de soñar ser y estar despiertos para ser. Y te quiero compartir rapidito algunos pasajes que después los puedes meditar vos sobre qué tipo de cuerpo debemos ser. Hechos 12:5 dice que tenemos que ser un cuerpo que intercede. Pedro estaba en la cárcel, a punto de que lo iban a matar, y dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y ferventemente a Dios por él. ¿Cuántos hoy están en aflicciones? ¿Cuántos hermanos están pasando luchas, enfermedades? Hoy con la pandemia estamos pasando problemas económicos, aflicciones. Y acá no dice de que Pedro estaba en la cárcel y eran los líderes de la iglesia o era el ministerio de intercesión solamente que oraba. No, dice que la iglesia, todos, la iglesia como cuerpo, una iglesia, un cuerpo que intercede, un cuerpo que se exprese. Mirá lo que dice Primera de Pedro 3:8. Vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Debemos hablar entre nosotros, expresarnos. ¿Cuántas veces nos guardamos cosas creyéndolas que las podemos manejar solos? No, somos un cuerpo, hermano, somos un cuerpo, hermana. Compartamos nuestras penas, compartamos también nuestras bendiciones, la alegría cuando vemos el hogar de Dios. Debemos hablar y también escucharnos mutuamente, practicando siempre el amor. Debemos ser un cuerpo que sostiene y edifica.
Mirá lo que dice Romanos 14:1. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Debemos ser edificadores, debemos ser restauradores, hermanos y hermanas, que podamos levantarnos, sostenernos mutuamente. Hoy debemos ser un cuerpo que piensa y siente lo mismo. Hechos 4:32 dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían. Debemos ser un cuerpo que se cuida. Dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y debemos ser un cuerpo que disfruta de ser cuerpo. Y aquí me detengo. ¿Disfrutás ser parte de la congregación en la que estás? ¿Disfrutás de ser parte de la familia en la cual Dios te puso? ¿Disfrutás ser parte de Nueva Vida? Mirá lo que dice Hechos 2, 46 al 47. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Una iglesia que disfrutaba estar juntos. ¿Somos eso? Necesitamos, si en tu vida sentís de que te falta un poco de esto, hoy es el día, Señor, descendé sobre mi vida. El Ministerio de Alabanza recién cantaba, Santo Espíritu, ven sobre mí. De tu fuego queremos recibir. Necesitamos que su Espíritu nos llene más como cuerpo. ¿Nos creemos ya hechos? No, necesitamos más. Si hoy somos un cuerpo, demos gracias al Señor, pero necesitamos ir por más. Y así como muestra, ¿no?, el pasaje, lo que pasó esa vez en el tabernáculo, necesitamos, ¿no?, que esa nube descienda. Si estamos medio dormidos, que nos despierte. Si estamos medio apagados, que nos encienda. Si estamos medio quietos, que nos active en su obra. Porque la iglesia no funciona porque hay ciertos ministerios. La iglesia va a funcionar si realmente somos un cuerpo. Y si el Espíritu de Dios está obrando en ese cuerpo. Mira, el pueblo de Israel, aún con todas las maravillas que Dios hacía, era un pueblo desenfocado. Teniéndolo a Moisés, no lo cuidaron. Al contrario, le hacían sacar canas verdes. Debemos ser una iglesia, hermanos, con discernimiento de estos tiempos. ¿En qué nos estamos enfocando como pueblo, como cuerpo, hermano, hermana? No importa hace cuánto conozcas al Señor. Sos parte de este cuerpo, sabelo. Y das de a poco creciendo. Pero no te olvides esto, debemos ser un cuerpo despierto. Una iglesia dormida vive soñando. Una iglesia despierta vive, activa y se mueve en el Espíritu de Dios. ¿Dónde estamos parados hoy? Hoy es 4 de julio del 2021. Hemos pasado un año y medio, de pandemia. ¿Qué nos hace mover? Porque hace un año y medio estamos en pandemia. ¿Y hacia atrás? ¿Hace cuánto estás en el camino del Señor? ¿Hace cuánto perteneces a algún cuerpo, a una congregación? ¿Te has puesto a pensar dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo en pos del pueblo? ¿Qué estás haciendo en pos del cuerpo que perteneces? ¿O esperás solamente a que otros hagan y vos estar ahí disfrutando nomás, picoteando y sirviéndote nomás sin hacer nada? Ser cuerpo es ser cuerpo también
donde quiera que te encuentres, no importa el lugar y la circunstancia. Hoy estamos aquí, seremos poquitos, los mínimos que nos permite las leyes para poder sacar esta reunión, por lo menos por estas plataformas, y poder estar unidos. Mirá lo que dice el versículo 26. No sé si este detalle lo vieron, porque resulta que Dios le dice a Moisés: escogé 70. Y resulta que al tabernáculo fueron 68. Hubieron, dice que dos hombres, Eldad y Medad, que se habían quedado en el campamento. Y ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron. Pero dice, aún así el Espíritu también se posó sobre ellos. Y profetizaron dónde estaban. Y podríamos decir, no, para un evento tan especial, a un llamado de Dios, estos dos no fueron. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Por qué no fueron, no? Qué mal, ¿no? Justo un momento tan especial, ¿cómo no van a ir? Pero acá no dice por qué no fueron. Seguramente algo les impidió ir. Hoy no estamos todos acá. Esta situación, por el cuidado que tenemos que tener, también las limitaciones de poder estar en este lugar hoy reunidos ahora, muchos no pueden estar. Pero ¿cómo es posible que estos dos, aún así, porque no fueron llenos del Espíritu de Dios? Porque lo que importaba, por sobre todo, era cómo era su corazón delante de Dios y delante del pueblo. Eran hombres que amaban a Dios y amaban al pueblo. Y aun si no pudieron estar, Dios los visitó igual. Bien, hermano, hoy en este contexto podremos ahora tener más flexibilizaciones, podremos estar un poco de vuelta a retroceder. Algunos pueden venir, congregarse, algunos pueden estar presentes en algunas reuniones, otros no, desde que empezó la pandemia. Pero ¿sabes qué? Yo te animo a que no te bajonees. Sos cuerpo donde estás. ¿Cuántos hermanos aún por situaciones de trabajo no pueden estar? Por situaciones de distinto índole. Nuestra unidad, hermanos, es en el Espíritu. Y guarda, no digo con esto de que no vengamos nunca más, no. Pero lo que Dios está mirando es nuestro corazón. Podemos estar todos los días en una reunión sin faltar y no ser parte de un cuerpo. Nosotros debemos ser procuradores de ser un cuerpo en el Espíritu. Y te animo, nosotros como congregación tenemos distintas actividades que nos estamos acomodando, gracias a Dios, a las tecnologías que tenemos y podemos de alguna manera estar unidos. Si no podés estar en una reunión de oración, orá donde estés. Los miércoles nos reunimos, se reúnen los hermanos. Si alguno no puede estar, por X motivo, orá donde estés. Si no puedes estar físicamente en algún momento, puedes estar en el Espíritu. Hasta que pase esta situación que quizás hoy estamos viviendo, no te olvides que sos de igual de importante que esos 68 que pueden estar. Porque nosotros somos un cuerpo más allá de las circunstancias. Y te lo repito, una iglesia, un cuerpo, no es el lugar a donde vamos. Es importante, dice la palabra, no nos olvidemos, es importante, no dejemos de congregarnos, no dejemos de estar juntos. Pero no te olvides que somos un cuerpo al que pertenecemos. Y para terminar, debemos ser un cuerpo, no solamente para nosotros mismos. Debemos ser un cuerpo que refleje la luz de Cristo para esta sociedad.
Primera de Pedro 4:7, me gusta mucho la versión NTV, y nos habla que sabemos y lo hemos escuchado en la reunión pasada, el Señor nos hablaba que Él viene, que Él está viniendo. No sabemos cuándo será, pero sabemos que el fin está cerca. Y 1 de Pedro 4:7 en adelante dice: el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Qué es un cuerpo que refleja la luz de Cristo? Mirá lo que dice el versículo 9. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. El versículo 10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, a cada uno de ustedes, a vos que me estás escuchando, te dio un don. Usalo bien para servir los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? ¿Tenés buen léxico? ¿Tenés ciertas herramientas para poder hablar? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Ya no somos y no deberíamos ser como Israel en ese momento, en Números, hace miles de años atrás, ¿no? En el que dependían de un hombre para ver cómo les iba. Somos un cuerpo y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque en un momento estaban todos reunidos y descendió como un viento recio, ¿no? Y llegó el Espíritu Santo, aquel que el Señor había prometido. Y ese no se fue más, sigue todavía estando mientras la iglesia esté aquí. Y sé que está en nosotros, y sé que está en Nueva Vida. Y damos gracias al Señor porque a pesar de todo, estamos activos en el Señor. Pero debemos esforzarnos más. Debemos ser cada día más cuerpo. ¿Para qué? Para que nuestros líderes no se encarguen solamente ellos de hacer las cosas. Cada uno de nosotros podemos aportar algo. Aún desde doblar tus rodillas mínimamente en tu habitación y orar por ellos. Sostener a nuestros líderes, a nuestros pastores, a no solamente depender de que mis hijos, les enseñe la maestra de la escuela dominical. No, cada uno de nosotros ministrarnos mutuamente, siendo de edificación mutuamente, porque sabemos que el fin está cerca. Y el Señor viene a buscar a su cuerpo, se viene a buscar a Él mismo. Damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias al Señor por su palabra. Y yo te animo, mi hermano, mi hermana, a que si todavía no se te ha revelado lo que es el cuerpo del Señor, que es ser parte de un cuerpo, que podamos orar y pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento espiritual para saber de que acá no somos una empresa. No somos una entidad social, somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo, en el cual hay muchos miembros con distintas funciones, pero todos iguales necesarios. Y vamos a orar en esta hora para que el Señor nos siga ayudando en este contexto que estamos todavía y que podamos ser un cuerpo con todas las facetas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, en este día, porque, Señor,
Tú utilizaste esta situación que le pasó a Moisés, que le tocó atravesar, para hoy, después de tantos años, enseñarnos a nosotros de que la iglesia no depende de una persona solamente. Hoy la iglesia depende primeramente de que seamos un cuerpo y que ese cuerpo esté tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido en esta hora que mires nuestra vida como cuerpo, como parte de tu iglesia. Y Señor, despierta lo que en nosotros se ha dormido. Aquello, Señor, que se está quizás apagando, enfriando, que tú lo avives en esta hora, Señor. Para que seamos una iglesia que procure la unidad, que procure la solidaridad, que procure, Señor, ser una iglesia que interceda ante todas las situaciones que nos pueden pasar como cuerpo. Que seamos una iglesia que abramos nuestras puertas de nuestros hogares a aquellos que están necesitados en este mundo. Que seamos una iglesia que hable tu evangelio, que seamos una iglesia que saque la luz a las calles, pero no que vaya uno o dos, que vayamos todos como un cuerpo, Señor. Y si aún a uno no pudiera ir físicamente, acompañar en oración, respaldando, sosteniendo a nuestros hermanos en las funciones que tú has puesto en la iglesia. Gracias te damos, Señor, porque en nosotros está tu Espíritu Santo, pero necesitamos más. Queremos ser un cuerpo que nuestra copa esté rebosando de tu Espíritu, de tu unción, una iglesia con autoridad, una iglesia que todos nos movamos en el mismo sentido, una iglesia que nos sostengamos, que nos animemos, una iglesia que podamos abrir nuestro corazón entre hermanos, poder sostenernos, ser habladores y también oidores entre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.